Uday, el hijo de Saddam Hussein, fue uno de los personajes más aterradores y violentos del régimen iraquí. Nacido con el poder absoluto que le daba su apellido, creció bajo la sombra del control total de su padre sobre Irak, pero con el tiempo desarrolló una personalidad aún más sádica y desquiciada. La vida de Uday fue una demostración constante de violencia, poder sin límites y excesos desenfrenados. Bajo su reinado, el miedo se apoderó de millones de iraquíes, quienes veían en él una amenaza tan peligrosa como la de su propio padre. Su crueldad lo convirtió en un símbolo del mal en la historia reciente de Medio Oriente. En este nuevo video de Mundo Bélico conoceremos la vida del hijo de Saddam. No solo sus peores crímenes y torturas, sino también la mente perturbada que convirtió al príncipe oscuro de Irak en uno de los monstruos más temidos del planeta. Comencemos. He allows his eldest son to be a killer, to be a thief, to be a torturer, to be a rapist. This is not possible in any democratic country. Desde 1979, Saddam Hussein gobernó Irak con mano de hierro, ambiciones desmedidas y un ansia de poder que sembraron el caos y el dolor en la región. Su siniestro clan incluía a 5 hijos, entre los cuales destacaba uno por su crueldad y sadismo que incluso superó a su progenitor, Uday, el hijo mayor de Saddam. A pesar de haber tenido acceso a todas las comodidades y oportunidades de su privilegiada posición, el joven decidió vivir una vida marcada por el caos y la barbarie. Desde temprana edad mostró señales alarmantes de una personalidad profundamente perturbada. Criado en un ambiente de absoluta impunidad, donde las leyes no se aplicaban a la familia gobernante y el poder se ejercía sin restricciones. Creció con la convicción de que podía hacer lo que quisiera, sin temor a las repercusiones. Su padre, presidente de Irak entre el 16 de julio de 1979 y el 9 de abril de 2003, le brindó al joven un acceso casi ilimitado a los recursos del Estado y lo colocó en posiciones de poder que fortalecieron su creciente ego y afán de control. Sin embargo, a diferencia de otros hijos de tiranos, que mantuvieron cierta distancia con la violencia directa, Uday no solo participaba activamente en ella, sino que la disfrutaba. Con el paso del tiempo, la relación entre Uday y su padre se deterioró. Saddam, a pesar de su propia brutalidad, veía en su primogénito un problema que ya no podía controlar. Los arrebatos de violencia y los excesos de su hijo mayor se habían vuelto tan impredecibles que incluso el propio dictador iraquí temía que fuera incapaz de gobernar de manera efectiva. Uno de los incidentes más significativos en los inicios de la vida adulta de Uday estuvo atravesado por un ataque de celos irracional. En octubre de 1988, su padre había escogido a su futura segunda esposa, y Kamel Shesheo, uno de los guardaespaldas más cercanos de Saddam Hussein, organizaba los encuentros amorosos entre ambos. Eso encendió la ira de Uday, temeroso de perder su posición de privilegio ante su padre. En un acto de furia descontrolada, golpeó a Shesheo hasta matarlo en medio de una fiesta, utilizando un garrote como arma. Este incidente estremeció incluso a Saddam, quien, a pesar de ser uno de los dictadores más sanguinarios del siglo XX, consideró necesario castigar a su hijo enviándolo temporalmente al exilio en Suiza. En ese momento, su hermano menor, Qusay, comenzó a ser preparado como el sucesor de Saddam. Este destierro, sin embargo, fue solo un breve respiro en la escalada de violencia que caracterizaría la vida de Uday. Tras su regreso a Irak en 1990, el hijo mayor de Saddam continuó forjando su reputación de monstruo. A partir de su reintegración en el régimen, comenzó a controlar diversos sectores de poder en Irak, incluyendo la propaganda, los medios de comunicación y las fuerzas leales. En particular, fue nombrado jefe de los Fedayines de Saddam, un grupo paramilitar que bajo su mando se convirtió en una herramienta de represión brutal contra cualquier opositor al régimen. Los Fedayines, conocidos por su sadismo, operaban bajo el mando directo de Uday,
quien no titubeaba al ordenar ejecuciones sumarias y torturas públicas para infundir miedo entre la población. One of 5 people who deal with this matter, you know. How to treat the prisoners. How to get information out of them. If they don't cooperate, the instruction was very clear. Which was? Torture them. Su involucramiento directo en las torturas que ordenaba era uno de los aspectos más escalofriantes de su personalidad. A diferencia de otros líderes que mantenían cierta distancia de las atrocidades cometidas bajo su mando, Uday encontraba un placer sádico en observar e incluso participar en los castigos brutales que infligían a las víctimas. Entre las formas de tortura más espeluznantes que se le atribuyen, se pueden mencionar arrojar a los prisioneros en barriles de ácido, donde sus cuerpos se desintegraban, obligar a las personas a arrastrarse por el asfalto recién colocado mientras eran golpeadas con varas, y la violación sistemática de mujeres que eran secuestradas en las calles de Bagdad. El poder que acumuló con el paso de los años lo transformó en uno de los hombres más temidos de Irak. Su temperamento errático y violento, combinado con su acceso ilimitado a los recursos del Estado, le permitió desatar una era de terror en la que él era el verdugo principal. Las historias sobre las atrocidades cometidas por Uday se multiplicaban, y muchos sobrevivientes relataron los horrores vividos en carne propia, consolidando su imagen con un aura siniestra. El príncipe oscuro de Irak recurrió al deporte con la intención de ganar popularidad. Para ello, se autoproclamó presidente del Comité Olímpico y de la Federación de Fútbol de Irak. Desde esa posición, Uday mantuvo un control absoluto sobre los atletas, especialmente los futbolistas. Lejos de ser un líder deportivo tradicional, su enfoque hacia los deportistas era despiadado y sanguinario. Well, they took me straight away to the prison, and every single day I've been beaten my feet, and 20 a day, and I'm not allowed to eat or drink, just a glass of water and piece of bread. Uno de los grupos más afectados por la crueldad de Uday fue el de los atletas iraquíes. Como presidente, abusó de su poder para imponer una dictadura personal sobre los deportistas del país. Castigaba con torturas y abusos a aquellos que no cumplían con las expectativas, ya fuera en términos de rendimiento o de obediencia personal. هو يرتاح من يعاقبني. اي هو يعني يحب مثلا يحب انه يعاقبنا. يحب شايف واحد يحب انه انا اجي والله انا احب انه اذيك. هيك كان هو يعني. Cualquier atleta que no lograra cumplir con las expectativas de Uday era sometido a torturas inimaginables. En uno de los casos más conocidos, jugadores de la selección de fútbol de Irak fueron encarcelados y obligados a patear pelotas de cemento como castigo por no haber logrado clasificar a la final de la Copa del Mundo de 1994. En otras ocasiones, los atletas eran arrastrados a través de pozos de grava y sumergidos en tanques de aguas residuales para que sus heridas se infectaran. Uday disponía de todo un arsenal para realizar esas torturas y no temía exponerlos públicamente. De esa forma, buscaba no solo amedrentar a los deportistas ante su mal desempeño, sino también mostrar a toda la nación que el fracaso no era una opción bajo el mandato del iraquí. يقول لك من أضربه من أسجنه من هذا يطلع أقوى يصير شرس يحاول إنه يعمل أشياء كثيرة في سبيل إنه يربح المباراة. This I am here. This game lose 2-0 with Al Bahrain. 7-player in the jail. Uday no solo ejercía su poder mediante la violencia física y la tortura, sino también a través del abuso sexual sistemático. Como si fuera una extensión de su poder político y militar, Uday veía a las mujeres de Irak como objetos que estaban a su disposición. Las historias de violaciones cometidas por él y sus guardaespaldas son numerosas y muestran un patrón de comportamiento deshumanizante hacia el género femenino. He sometimes liked to
rape. Yes, raping is one of his, let me say, hobbies. One of his hobbies Yes. is raping. Yes. And I am not exaggerating. La impunidad con la que Uday Hussein actuaba era aterradora. Nadie podía decir que no a sus caprichos, y quienes lo intentaban pagaban un precio brutal. Entre sus víctimas se encontraban niñas de tan solo 12 años. Jóvenes que eran secuestradas de las calles de Bagdad para satisfacer los deseos del primogénito de Saddam Hussein. Uno de los relatos más comunes entre las víctimas de Uday describe cómo recorría las calles en su lujoso automóvil, eligiendo al azar a mujeres que luego serían secuestradas y llevadas a su residencia. Una vez allí, eran violadas y aquellas que se atrevían a resistirse enfrentaban castigos aún más horribles, desde la tortura física hasta la ejecución. La impunidad con la que actuaba era tal que muchas familias temían dejar salir a sus hijas solas, sabiendo que podían convertirse en las próximas víctimas del tirano. La obsesión de Uday por el sexo también se reflejaba en su fastuosa mansión, que fue descubierta tras la invasión estadounidense de Irak en 2003. Dentro de su residencia, las fuerzas norteamericanas encontraron una cantidad alarmante de evidencia de sus excesos. Paredes adornadas con pinturas y fotografías de mujeres desnudas, cajas de píldoras sexuales y pilas de pornografía. En su oficina personal, también se hallaron profilácticos y antidepresivos. Esto último sugiere que a pesar de su poder absoluto, Uday no obtenía satisfacción ni siquiera en sus propios excesos. كيبل يعني يضربون فيها اي يجلد بس ما يضرب بالكهرباء بس يجلدوا يعني اكو لاعبين كثير انضربوا. En 1996, Uday fue víctima de un intento de asesinato mientras paseaba en su Porsche por Bagdad. Aunque sobrevivió al ataque, quedó gravemente herido, con una bala incrustada en su columna vertebral, que lo obligaría a caminar con un bastón el resto de su vida. Este evento marcó un punto de inflexión en su carrera, ya que su incapacidad física debilitó su posición dentro del régimen. I think that he has certain mental problems. Mental problem. Certain mental problems. And he is a very dangerous man to know. And if you know him, you don't want to know. Finalmente, la invasión de Irak por parte de las fuerzas de la coalición liderada por Estados Unidos en 2003 selló su destino. Tras la caída del poder de Saddam, quedó claro que su hijo era aún más cruel y despiadado de lo que muchos habían imaginado. Irónicamente, su padre fue quizás la única persona capaz de controlar la maldad de su primogénito. Con la pérdida del control sobre Bagdad el 9 de abril de ese año y el colapso del régimen, Uday y su hermano Qusay huyeron hacia el norte de Irak, buscando refugio en la ciudad de Mosul. A pesar de su poder y los vastos recursos que tenían a su disposición, la rápida caída del gobierno de su padre los dejó vulnerables. Para Uday, un hombre acostumbrado a vivir en lujosas mansiones, rodeado de coches deportivos y un ejército de guardaespaldas, la vida en la clandestinidad fue un duro golpe a su ego. So if the U.S. goes in looking for Saddam Hussein, they should also be looking for Uday Hussein. Uday certainly will be one of the top targets for any international criminal investigation. El 22 de julio de 2003, solo unos meses después de la caída de Bagdad, las fuerzas especiales estadounidenses, en colaboración con informantes iraquíes, descubrieron el escondite de Uday y Qusay en Mosul. La ubicación fue revelada por un familiar que, desesperado por obtener la recompensa de $30 millones ofrecida por el gobierno estadounidense, los delató. Uday y Qusay, junto con el hijo de este y un guardaespaldas, se refugiaban en una casa que pertenecía a un simpatizante del régimen. Get out there, Baba! They're coming! Come on. Take this. Now listen. Don't let anybody up those stairs, okay? You can do it.
Okay, listen to me. A medida que las fuerzas especiales estadounidenses se preparaban para llevar a cabo una de las operaciones más esperadas de la guerra, la atmósfera estaba cargada de tensión y anticipación. En el punto de mira se encontraban dos de los hombres más temidos del régimen de Saddam, Uday y Qusay, los hijos del derrocado dictador, quienes durante años habían sembrado el terror en su país. Commander of the American 101st Airborne Division, part of the International Coalition Forces. You are surrounded. Come out slowly with your arms in the air, and you will not be harmed. This will be your only warning. So, we die. Go! Uday y Qusay, armados hasta los dientes, abrieron fuego, y el sonido de las balas resonó como una orquesta sinfónica de terror. Los operadores respondieron con la misma ferocidad, entrenados para neutralizar amenazas en un abrir y cerrar de ojos. En medio de este violento intercambio, el equipo avanzó y el miedo y la violencia se entrelazaron en un espectáculo aterrador. La batalla continuó y el tiempo se volvió un concepto borroso. Uday y Qusay, al escuchar el tumulto, sabían que su reinado se había acabado. Rodeados de poder, lujos y privilegios, se habían creído invulnerables. Pero ese día, la realidad era diferente. Las fuerzas especiales estaban en su puerta y el eco de la muerte se acercaba. Finalmente el enfrentamiento llegó a su punto cúlmine. Las fuerzas especiales lograron localizar a Uday y Qusay en el segundo piso de la mansión. Su arrogancia había sido reemplazada por una lucha por la supervivencia. En una sala llena de sombras y gritos, las balas volaban en todas las direcciones. La atmósfera era electrizante. El aire estaba cargado de peligro y con la promesa de un desenlace inminente. El clímax de esta saga de horror ocurrió en un breve pero intenso intercambio de disparos. Get down! Get down! Fuck. Get down! Uday, conocido por sus excesos y brutalidad, fue abatido. La leyenda del terror en Irak, el hijo que disfrutaba del sufrimiento ajeno, había encontrado su fin. Qusay, el hermano que había estado en la sombra, fue el siguiente en morir. Las fuerzas especiales, al confirmar sus identidades, se dieron cuenta de que habían erradicado a dos de los más brutales tiranos del mundo. El estruendo de la batalla se convirtió en silencio y la victoria fue innegable. La operación, aunque marcada por la violencia, había logrado su objetivo. Las fuerzas especiales aseguraron la mansión y se prepararon para registrar el lugar, buscando cualquier prueba que pudiera ayudar a desentrañar los oscuros secretos del régimen de Saddam. El eco de la caída de Uday y Qusay resonó en Irak y el resto del mundo. La noticia de su muerte se propagó rápidamente y la celebración estalló entre aquellos que habían vivido bajo su yugo de terror. Era el final de una era de impunidad, una señal de que la justicia finalmente había llegado a las puertas de aquellos que pensaron que podían escapar de sus crímenes. The pair were buried in the family cemetery in Tikrit. They were killed 10 days ago in a fierce gun battle with US troops in the northern city of Mosul. The bodies were wrapped in Iraqi flags, a symbol that in the eyes of the relatives, these men were martyrs. Many ordinary Iraqis had celebrated the news of the deaths, but in Tikrit, support for Saddam and his family
remained strong. La operación que resultó en la muerte de Uday Qusay Hussein fue más que un simple asalto. Fue una declaración de guerra contra el legado de brutalidad que habían dejado atrás. Con su eliminación, las fuerzas estadounidenses no solo desmantelaron a una familia de tiranos, sino que también enviaron un mensaje claro a quienes aún quedaban en el poder. La era de la opresión estaba llegando a su fin, y aquellos que habían disfrutado de la violencia y el sufrimiento tendrían que enfrentar las consecuencias. La brutalidad con la que vivieron y gobernaron dejó cicatrices profundas en la sociedad iraquí, y su eliminación no solo representó un triunfo militar, sino también un acto simbólico de justicia para millones de personas que sufrieron bajo su régimen. A medida que Irak se adentraba en una nueva era, el legado de la violencia de los Hussein serviría como un recordatorio del costo de la tiranía y la necesidad de un futuro donde la justicia y la dignidad prevalezcan sobre el miedo y la brutalidad. A few hours later, I had to carry the bodies off the plane and guard them. Damn. Where they were going to attack Americans. Oh, really? And then, when the guys started shooting at the house, they set all their intel on fire, right? John Shrek McPhee, sargento mayor de operaciones especiales del Ejército de Estados Unidos, fue uno de los héroes involucrados en una de las misiones más impactantes y decisivas de la invasión de Irak. La caza y muerte de Uday y Qusay Hussein, los infames hijos de Saddam. En una operación que podría ser parte de cualquier película de acción de Hollywood, fuerzas norteamericanas, lideradas por los temidos operadores de élite de la Delta Force, se enfrentaron a la resistencia desesperada de estos dos hombres que habían aterrorizado al pueblo iraquí durante décadas. Esta es la sensacional y desgarradora historia de cómo estos dos hombres, protegidos por el poder y la riqueza durante años, finalmente encontraron su fin en un rincón polvoriento del desierto iraquí. En este nuevo video de Mundo Bélico, reviviremos cada instante de esta sangrienta contienda, que representa la caída de una dinastía y el cambio de rumbo de la guerra en Medio Oriente. Comencemos. El 22 de julio de 2003, en la desértica y polvorienta ciudad de Mosul, al norte de Irak, una operación militar que costó balas, sudor y sangre terminó con la vida de dos de los hombres más temidos y odiados del régimen de Saddam Hussein, Uday y Qusay, los hijos del depuesto dictador. Aquella tarde ardiente, las tropas estadounidenses llevaron a cabo una feroz persecución que culminó en un tiroteo prolongado y brutal, cerrando un capítulo en la búsqueda de justicia y venganza en el Irak post-Saddam. Ambos hermanos, herederos del régimen que había mantenido a Irak bajo un puño de hierro durante más de 2 décadas, eran figuras siniestras en el imaginario colectivo mundial. Su vida fue bastante peculiar. Combinaban una posición económica ostentosa y llena de lujos con un rol en las fuerzas militares y de seguridad de su país. Cumplían sus tareas con severidad y crueldad. Así, se convirtieron en el segundo y tercer objetivo más buscado por las fuerzas de la coalición, siendo solo superados por su padre. La operación, que involucró tanto a fuerzas convencionales como a operadores de élite de la Delta Force, incluyó la participación de figuras legendarias tales como el sargento mayor John Shrek McPhee y el ex-ranger Mike Burkey. Ambos desempeñaron roles clave en este salvaje enfrentamiento, que selló el destino de los herederos del dictador. A lo largo de sus carreras, cada uno había acumulado una vasta experiencia en misiones de alto riesgo en los lugares más peligrosos del mundo. Burkey
que ya había experimentado la invasión de Irak y las duras realidades del combate, y McPhee, una leyenda viviente dentro de las fuerzas especiales, eran piezas clave en la misión de Mosul. There was just constantly intel coming down. You know, we were paying people for intelligence. We were just getting all kinds of different information, and you know, we were just going out and just trying to action them and find them and everything else. And there was plenty of times where the intelligence was good, but a lot of time we just felt like we were chasing ghosts. There was times where we would run into resistance and stuff like that. It just kind of honestly depended, and it was very sporadic. Para entender el impacto de la operación, es esencial sumergirse en las vidas de los hermanos Hussein. Ellos eran más que simples herederos. Eran los pilares sobre los que el dictador iraquí planeaba mantener su régimen para futuras generaciones. Uday, el mayor, conocido por su brutalidad y comportamiento errático, era la viva imagen de la decadencia del régimen de Saddam. Nacido en 1964, Uday era famoso por sus excentricidades, su afición por los coches de lujo y sus macabras fiestas, pero también por su sadismo y crueldad sin límites, ganándose así el apodo de Demonio de Bagdad. Como líder de la Federación Iraquí de Fútbol y presidente del Comité Olímpico Iraquí, Uday usó estos cargos como una fachada para sus actos de tortura. Deportistas que no lograban rendir a la altura de sus expectativas eran enviados a sus instalaciones de tortura personales, donde sufrían castigos brutales. Uday vivió una vida sin restricciones, siendo temido por todos, pero también odiado incluso dentro de su propio círculo. Qusay, en cambio, era más discreto, pero no menos peligroso. Nacido en 1966, fue el hijo preferido de Saddam, y su rol en el régimen era clave. Como comandante de la Guardia Republicana Especial y las Fuerzas de Seguridad Interna, supervisaba los servicios de inteligencia y las operaciones de represión política. En el momento de la invasión estadounidense en 2003, era considerado como el probable sucesor de su padre. Él sería el hombre que continuaría el legado de Saddam con un estilo más calculador, pero igualmente despiadado. La invasión de Irak por las fuerzas estadounidenses en marzo de 2003 fue rápida y devastadora para el régimen de Saddam Hussein. A pesar de la resistencia inicial, Bagdad cayó en abril de ese año, y la imagen de la estatua de Saddam siendo derribada por los tanques estadounidenses se convirtió en un ícono del fin de su régimen. Sin embargo, mientras el control del país pasaba de las manos del dictador a las de la coalición, la caza de los miembros del régimen se intensificó. Ambos hijos no solo representaban el futuro del régimen de Saddam, sino también el núcleo de su maquinaria de represión. Era inevitable que después de la caída del dictador, las fuerzas de la coalición lideradas por Estados Unidos los pusieran en la lista de los hombres más buscados. No solo eran objetivos militares, sino símbolos de la tiranía que debían ser borrados del mapa de Irak. What's this manhunt like when it comes to Saddam's two kids? So at the time, there was very limited helicopters. There was very limited Humvees. There wasn't a lot of mobility options. And obviously back then, we didn't have the understanding, and the maps and everything else. So like walking out of Bayap really wasn't an option. So it was just chaos. Con sus palacios saqueados y su vasto imperio colapsado, Uday y Qusay se dieron a la fuga. Emprendieron una huida desesperada, moviéndose de una ciudad a otra, buscando escapar de las fuerzas del tío Sam. We're in a vehicle convoy, basically, that were coming through there to try to cross the border. And they got stopped because of all of the aircraft and everything else that was flying around trying to get ahead of them, and they stopped somewhere in between there and got on different vehicles and buggied out. But like literally we were right in front of them, and we were going to ambush them when they come across the border control checkpoint. Los hermanos Hussein no estaban completamente desamparados. Todavía había leales al régimen, dispuestos a ayudarlos. Hombres que preferían arriesgar sus vidas antes que traicionar a la familia que los había gobernado por décadas. Su destino final fue Mosul,
donde buscaron refugio en la casa de Sheikh Nawaf al-Zaidan Muhammad, un primo lejano y jefe tribal con suficiente poder e influencia para ofrecerles protección en un lugar donde se sintieran a salvo. A pesar de las redes de apoyo que tenían en el norte del país, la sombra de la traición se cernía sobre ellos. Y era solo cuestión de tiempo antes de que la coalición llegara a Mosul para enfrentarlos. If we're gonna fire one time today, we need to be ready to kill this whole fucking village, everybody in it, everybody here, so we walk away. The reality is we can probably make sure that doesn't happen tonight by not firing that shot and fucking trying to sort out these problems one by one. La operación para capturar o matar a Uday y Qusay comenzó con una simple caminata. Sheikh Nawaf se presentó en una base militar estadounidense y reveló la ubicación exacta en la cual se escondían los hijos de Saddam. La recompensa de $30 millones por la información acerca de los hermanos Hussein resultaba demasiado tentadora como para dejarla pasar. No le importó que fueran parte de su familia. Los billetes pesaron más que el lazo de sangre. Burke y McPhee fueron notificados. Aunque ambos operadores ya habían ejecutado numerosas misiones de riesgo extremo durante la invasión, sabían que esta operación tendría un peso simbólico y estratégico considerable. Capturar o eliminar a los hijos de Saddam no solo implicaría un duro golpe al núcleo del régimen basista, sino que enviaría un mensaje claro al resto de las fuerzas insurgentes. Sin perder el tiempo, un equipo de más de 200 soldados de la 101ª División Aerotransportada se movilizó hacia Mosul para rodear la casa donde los hermanos se encontraban refugiados. We were told to get on a Black Hawk. We flew on a Black Hawk. We landed in the middle of the desert. A freaking little Cessna with a bunch of weirdos and weird equipment landed, picked us up, flew us somewhere. Then another helicopter. Like, it was this whole weird thing. And then eventually, not in Iraq, another country, we landed, and we're given some instructions and everything else about what to do to basically, reduce the threat there, and then basically set up ambush lines. And that's what we did. La operación comenzó su ejecución. Burke y McPhee formaron parte de un equipo de operaciones especiales desplegado en Mosul para brindar apoyo en caso de que la misión necesitara intervención directa. Como siempre, estaban al pie del cañón. Hey, let's move up there. Right there, that berm. Move. Las fuerzas estadounidenses sabían que no sería una operación sencilla. La casa estaba fortificada y Uday y Qusay no estaban dispuestos a rendirse sin luchar. Cuando las tropas llegaron a la casa en la que se escondían los hermanos, el enfrentamiento comenzó casi de inmediato. This is the commander of the American 101st Airborne Division, part of the International Coalition Forces. You are surrounded. Come out slowly with your arms in the air, and you will not be harmed. This will be your only warning. So, we die. Go! Los hijos de Saddam no hicieron caso a las advertencias del comandante. No utilizaron palabras, sino que junto con un pequeño grupo de guardaespaldas, respondieron con una lluvia de balas desde el interior de la vivienda que convirtió a su escondite en una verdadera batalla campal. 3 soldados estadounidenses resultaron heridos en los primeros intercambios de fuego, lo que obligó a las tropas a retirarse momentáneamente y solicitar apoyo aéreo. Fue entonces cuando 2 helicópteros OH-58 Kiowa de la Guardia Nacional de Mississippi fueron llamados a la escena. Desde el aire lanzaron una lluvia de fuego sobre la casa, usando ametralladoras calibre .50 y cohetes de 2.75 pulgadas
para desgastar las defensas de los hermanos Hussein. Los ataques aéreos, sin embargo, no lograron detener el intercambio de disparos. La resistencia desde el interior continuaba, lo que forzó a las tropas estadounidenses a recurrir a medidas más extremas. La decisión fue tomada. Los misiles TOW serían la solución final. Get down! Get down! Get down! Get down! Fuck. Get down! Desde su posición estratégica, el sargento McPhee supervisó el ataque, mientras el Ranger Mike Burke coordinaba las acciones de las tropas terrestres. El estruendo de las explosiones sacudió la casa, destruyendo gran parte de la estructura y finalmente poniendo fin a la resistencia de los hermanos. El asedio duró cerca de 6 horas. We walk up on the house and there's like literally I'm coming from one side, my team, and another guy's coming from the other side. And there's a guy sitting there with his AK, just like sitting next to him as security. And like, really, we just walked up, snatched it from him, fucking went in the house. Another guy, we shotgun breached the house, 1 shotgun round. Boom, door comes open. And like we just kind of took this dude's family hostage till he turned himself in. And it took like 36 hours. Wow. Cuando las tropas estadounidenses finalmente entraron en los escombros de la casa, lo que encontraron fue una escena caótica. Entre los cuerpos destrozados estaban los restos de Uday y Qusay. Los cadáveres, aunque gravemente heridos por las explosiones y el fuego, eran lo suficientemente reconocibles como para que los soldados pudieran identificarlos. Sin embargo, para garantizar que no hubiera margen de error, los cuerpos fueron trasladados para retirar pruebas de ADN, las cuales confirmarían de manera concluyente que los 2 hombres muertos eran los hijos de Saddam Hussein. Really, they didn't have that much in that house. There was some they did try to make on maps where they were going to attack Americans. Oh, really? And then when the guys started shooting at the house, they set all their intel on fire, right? And they dropped it in a washing machine and they closed the lid. And it did. And none of it burned. Fee y Burke, aunque endurecidos por años de combate, no podían evitar sentir la magnitud del momento. La caída de estos 2 hombres no era solo una victoria militar, sino un golpe definitivo al régimen de Saddam. Además de los cuerpos de Uday y Qusay, se encontraron otros 2 cadáveres. Uno pertenecía a Mustafa, el hijo de 14 años de Qusay, quien había estado con su padre durante la huida, y el otro era el de un guardaespaldas. El joven Mustafa también había luchado hasta el final, defendiendo la casa junto a su padre y su tío. La noticia de la muerte de los hijos de Saddam fue un golpe devastador para el resto del régimen baasista y un mensaje claro para todos aquellos que todavía albergaban esperanzas de una resurrección del antiguo poder en Irak. La prensa internacional se hizo eco rápidamente de la operación y la administración estadounidense aprovechó el momento para declarar un avance significativo en la guerra contra el régimen de Saddam Hussein. McPhee y Burke, después de años de combate en los lugares más oscuros del mundo, sabían que habían sido testigos de un momento histórico. El anuncio oficial de la muerte de Uday y Qusay fue hecho por el teniente general Ricardo Sánchez. Estamos seguros de que Uday y Qusay fueron asesinados hoy, declaró, subrayando el éxito de la operación. Hey, I just carried the bodies off the plane later. Oh, no shit. But only because we had all just got back. And the other troop had morning duty and then got the call
And it was like, you guys got morning duty? Like, you want to fly with us? I'm like, I need some sleep, man. No, you know what I mean? And like, I had to do my daytime job, which is fucking running around alone, you know? Sure. And then a fucking few hours later, like, I had to carry the bodies off the plane and guard them. La muerte de Uday y Qusay no trajo la paz que muchos esperaban. Si bien fue un golpe significativo para el resto del régimen de Saddam, la insurgencia en Irak continuó creciendo en los años posteriores, convirtiendo al país en un campo de batalla entre diferentes facciones. El vacío de poder que dejó el derrocamiento de Saddam, junto con la fragmentación de las fuerzas leales al antiguo régimen, tuvo como resultado una década de conflicto civil y violencia sectaria. La muerte de Uday y Qusay Hussein en Mosul fue más que una simple operación militar exitosa. Fue un símbolo de la caída definitiva de la dinastía de Saddam Hussein. Estos dos hombres, que durante tanto tiempo habían actuado con impunidad y brutalidad, finalmente fueron derribados en un enfrentamiento que reflejó la crudeza del conflicto en Irak. Las imágenes de sus cadáveres, ampliamente difundidas por los medios, sirvieron como una poderosa señal de que el régimen baasista estaba desmantelado. Sin embargo, las cicatrices que dejaron tanto Uday como Qusay en el pueblo iraquí perdurarían mucho más allá de sus vidas, con un legado de miedo y sufrimiento que aún hoy se siente en las calles de Irak. Así ha llegado el momento de despedirnos. Muchas gracias por quedarte con nosotros hasta el final del video. Recomendamos que te suscribas a nuestro canal para recibir las novedades sobre el terrorismo internacional. Te esperamos para reencontrarnos en nuestra próxima entrega de Mundo Bélico. Hasta la próxima.